Ahí entonces vamos a comenzar. Muy buenas noches para todos. El día de hoy nos vamos a reunir para ver la sesión final de esta complementaria que se llama Ciencias Naturales. Básicamente es el desarrollo de tres actividades. La primera es un informe de laboratorio de la guía 3.1501A3. Hay que hacer un video expositivo muy parecido al que hicieron, al que se cierra hoy. Es muy similar. Y por último, una bitácora, que básicamente esa bitácora es la recolección de estas cuatro evidencias. ¿Sí? En esta bitácora lo que ahora lo vamos a leer, pero lo que tienen que hacer es sencillamente colocar, bueno, a excepción del cuestionario, es colocar el video, el informe y este video, colocarlo en un formato y eso es lo que tienen que subir. Es una bitácora de trabajo de las actividades que se desarrollaron para esta competencia. ¿Sí? Ese es el último, esa es la última actividad que tenemos. Para esto tenemos 15 días. Comenzamos el día de hoy y termina el 25. ¿Listo? Entonces ustedes ya van a tener estos 15 días para desarrollarlos y yo lo calificaré pues después del 25. Haré la evaluación de cada una de estas tres actividades. Es claro que tenemos que hacer las actividades y la fecha de apertura y cierre de estas actividades. Sí, señor. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a ir aquí a Sayuna para identificar dónde están las actividades. Entonces, básicamente nosotros nos encontramos actualmente trabajando en la fase 2 de planeación. El documento de lectura que ya hicimos esa lectura la semana pasada es este documento se llama La Ciencia de las Cosas. Aquí se encuentra la guía de aprendizaje número 3, que ahorita la vamos a ver, y las actividades que vamos a desarrollar esta semana son estas. Informe de laboratorio, guía 3.1501A3, evidencia 1. El video expositivo sobre experimento de aplicación, guía 3.1501A4, evidencia 1. Y la bitácora de procesos desarrollados en la competencia, guía 3.1501A4, evidencia 2. Es claro dónde encontrar las actividades a desarrollar, la bitácora y el documento de lectura de esta semana. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a ir a la guía para ver qué es lo que nos trae la guía el día de hoy. ¿Qué más abajo? Acá. Entonces dice, esta fue la que hicimos la semana pasada, este cuestionario. Esta fue el video expositivo de la semana pasada sobre las leyes de Newton. Y estas, aquí comienzan los de esta semana. Entonces, nos vamos a ir a la guía de aprendizaje número 3 en el numeral 353, actividad de aprendizaje, guía 3.1501A3, describir las manifestaciones de energía, explicando las variables que intervienen según el contexto social y productivo. Esta actividad se centra en describir y explicar las manifestaciones de la energía, según el comportamiento de las variables que intervienen en los fenómenos físicos en un contexto social y productivo. Entonces, básicamente, como les decía, es muy similar, pues todo es referente a la misma guía. Y entonces nosotros hablábamos la semana pasada que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿sí? Y gracias a ese cambio o esa transformación de energía, pues nosotros podemos utilizarla en muchos campos, ¿sí? Y para muchas cosas. Entonces, esa es como la parte fundamental de esta actividad. La duración de esto va a ser de 12 horas. Para eso se tiene el documento de lectura
la ciencia de las cosas, que ya lo leímos la semana pasada. Vamos a ver qué tenemos que hacer en el informe. Entonces, espera que aquí tengo que abrir antes de eso voy a abrir acá. Entonces, para descargar, él va a venir, cuando ustedes abran la actividad, él va a venir con con un anexo y venga, miro si este también. Entonces, mire, cuando abren eso, le dan aquí clic aquí en el anexo. Este es el anexo de la actividad 1. Y ahorita lo vamos a leer, donde nos explica pues qué es lo que debemos hacer. Y este también tiene un anexo, la actividad 2, que, bueno, este es un video expositivo, la explicación del video expositivo. Listo, entonces vamos a continuar en la guía. En la guía, que se me hizo la guía. Listo, entonces dice aquí el informe, entonces, la importancia de la conservación de la energía de un sistema permite hacer de manera eficiente el uso y aprovechamiento de esta, acudiendo a soluciones y alternativas creativas que ayudan a reducir el impacto en el medio ambiente, contando con recursos energéticos por mayor tiempo. La energía de un sistema puede cambiar de forma, pero si la energía se conserva, debe seguir siendo la misma. ¿Sí? Lo que le decía, lo que hablamos ahora, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es probable que se encuentren sistemas que contienen energía cinética, energía potencial, gravitacional, energía potencial elástica y energía térmica. En los documentos del programa se encuentra el anexo Informe de Laboratorio, donde se describen cada uno de los pasos y aspectos fundamentales para su construcción. Espérenme un segundito porque no me acuerdo si este bitácora también tiene anexo. Está lento el internet. Sí, también tiene anexo. Listo, ahí ya lo abrí. Bueno, entonces en esta evidencia se debe efectuar los cálculos y análisis físicos de la conservación de la energía y al finalizar deberá presentar un informe de laboratorio donde se evidencia la preparación de materiales, equipo, sistemas, inconvenientes, soluciones, procedimientos y materiales que fueron usados para los análisis. Para ello se recomienda tener en cuenta los siguientes elementos. Entonces, lo primero que debemos hacer es investigar los tipos de energía, los parámetros y sus variables. Realice un cuadro comparativo entre la energía cinética, potencial, eléctrica, térmica, eólica, solar, entre otras que conozca. Entonces, en ese cuadro comparativo lo que van a colocar es cada energía, su definición y como las características de cada una. ¿Sí? Esa es la primera actividad. Mencione cómo se transforman las energías de una a otra. Entonces, hay varias formas de describir. La vez pasada, pues, les hablé algo referente a la energía. Voy a tomar un acá. Entonces, una planta de generación hidráulica. Y vamos a poner aquí una imagen. Entonces, en una planta, acá en esta voy a explicar, en una planta de generación de energía a través se llama hidráulica, es a través de agua, entonces normalmente lo conocemos los embalses, entonces los embalses aquí hay una compuerta, este embalse en este caso tiene una energía potencial porque ahí está lista para que cuando abran la compuerta el agua va a caer por acá, entonces hay una diferencia de altura y esa energía potencial se va a convertir en una energía cinética, ¿sí? Que va a llegar aquí a la turbina, entonces esa energía cinética se va a cambiar aquí en energía mecánica, ¿sí? Por el movimiento, esto va a empezar a girar. Al girar, aquí se encuentra un generador y debido a su construcción, ese generador va a cambiar esa energía mecánica en energía eléctrica, ¿sí? Y esa energía eléctrica, bueno, aquí va a pasar por unos transformadores que lo único que van a hacer es aumentar el nivel de tensión
o el voltaje de esa energía eléctrica y la va a llevar hasta nuestras casas. Y ya en nuestras casas, entonces nosotros la podemos convertir en energía lumínica, en energía calórica, en energía mecánica, ¿sí? Como en el caso de las lavadoras, las neveras y las licuadoras. Entonces ahí estamos pues mostrando cómo sería un cambio de esta manera, pero hay muchos ejemplos, ¿sí? Este es uno pues muy sencillo, pero hay muchos ejemplos que ustedes pueden utilizar. Entonces aquí pueden decir eso, cómo se transforma la energía de una a otra. Haga un listado de parámetros físicos. Seleccione 3 parámetros del listado anterior para realizar, para realizar análisis. Seleccione materiales, elementos y aparatos de acuerdo con el análisis que va a realizar. Registre en un diagrama las recomendaciones para el análisis a realizar. Que alguien quiere entrar, pero no veo. Ya. Registre un diagrama de las recomendaciones del análisis, alistamiento para experimento, elementos, observaciones antes del experimento, observaciones al final, conclusiones. Seleccione los materiales, insumo e instrumentos de acuerdo con el procedimiento de análisis de los parámetros seleccionados. Realice mediante una lista de chequeo el alistamiento de los materiales necesarios para el experimento. Realice el ajuste de los instrumentos y o equipos a utilizar en el desarrollo del laboratorio de manera virtual. Realice al menos 3 pruebas, tome fotos como evidencias y tome notas de la observación. Es importante las fotos, ya ahorita pues les voy a explicar en qué consiste el experimento, pero importante la toma de fotos para que lo anexen ahí en este informe y posteriormente en la última actividad que es la bitácora donde debe ir todo. Desarrolle los procedimientos de análisis de acuerdo con el parámetro, haga un formato para registrar la información de los análisis y registre los resultados con sus respectivas gráficas y datos. Realice pues lógicamente conclusiones, observaciones y describa la realización con situaciones del contexto productivo y social. Entonces esto lo van a entregar, se va a llamar, el producto a entregar es el informe de laboratorio con la información y elementos anteriormente mencionados. No olviden anexar las fotos de evidencia. Formato, documento digital o físico, para este caso debe ser digital, físico no porque nosotros no nos vemos. Entonces digital, puede ser en PDF o en Word. Y el envío lo van a hacer a través de informe de laboratorio, guía 3-1501, A3, evidencia 1. Vamos a ir a ver qué es lo que nos dice el informe, qué es lo que debemos hacer. Si es este. Entonces, dice, práctica de laboratorio. Entonces, es una estrategia didáctica en la construcción de conocimiento científico escolar. Esta metodología logra desarrollar y fortalecer diversas habilidades científicas de los estudiantes, tales como el manejo apropiado de los materiales del laboratorio, la toma de los datos teóricos y prácticos, la construcción y desarrollo de prácticas y la formulación correcta de hipótesis, problemas y conclusiones basadas en el concepto científicos que se estudiaron. Entonces, para esto se tiene que hacer un preinforme, que es la preparación previa para poder desarrollar la actividad. Se tiene que hacer un alistamiento de los materiales que se van a usar en el desarrollo del informe. Ya como tal desarrollamos la práctica, que es desarrollar pues cada uno de los ítems que nos dice acá. Y por último, una presentación de los datos, que es una tabulación de la información obtenida para dejar registro, ¿sí? Recuerden que lo importante y todo siempre en todo proceso es dejar un registro. Y un registro puede ser un checklist, un registro puede ser un informe. Y en este caso lo que vamos a hacer es un informe que va a contener checklist y además unas fotos que van a sustentar pues el desarrollo de la actividad. Aquí dice utilice EPP, pues, elementos de protección personal en caso tal de requerirlos. Se debe presentar el informe, entonces debe entregar la evidencia de su trabajo individual sobre la práctica a realizar al instructor a cargo.
Es posible que se le pida una sustentación oral o escrita para definir su idoneidad en la realización de la práctica. En este caso, no aplica, sencillamente solo suben la actividad y no más. Solicite material, diligencia su formato de solicitud. En este caso, pues como la tienen que hacer ustedes, pero los materiales son muy sencillos y ahorita los vamos a ver. Desarrolle la práctica, realice la práctica estipulada en el componente formativo siguiendo las recomendaciones del instructor. Presente los datos, tabule los datos obtenidos y presentarlos al instructor. Lista de verificación, entonces diligencia sus datos en la lista de verificación dispuesta para la práctica. Recomendaciones para desarrollar la práctica, entonces tengan en cuenta el preinforme, utilicen en todo momento los elementos de protección personal, mantenga organizado el puesto de trabajo, trabaje sin afán para evitar accidentes. Aquí nos muestran dos aplicaciones virtuales en las cuales ustedes pueden desarrollar en los ejercicios pues de manera virtual, ¿sí? Entonces, Cloud Labs es un simulador de prácticas de laboratorio, ahí está la dirección, o laboratorio virtual, que pues es un simulador de prácticas, y aquí está el link donde ustedes lo pueden descargar y aplicar. Y básicamente ustedes, ¿qué tienen que hacer? Pues es simular esto que estamos mostrando acá, ¿sí? Entonces, básicamente, y aquí nos dicen, miren, material, un carrito de juguete o pelota de no más de 15 centímetros de diámetro, una lámina de cartón rígida entre 20 y 50 centímetros de largo, entre 10 y 20 centímetros de ancho. Una base de altura puede ser un libro, cajilla o similar, un cronómetro, una balanza o gramera, una cinta métrica o regla. Entonces, básicamente lo que ustedes van a hacer es una simulación de este carrito. Entonces, si no tienen un carrito con una pelotica, con un ping-pong o con algo que pueda rodar, lo pueden hacer. Y entonces ustedes lo que van a hacer es, tienen aquí el carrito en la posición alta. ¿Qué pasa cuando suelta el carrito? Entonces, él se va a desplazar con una velocidad que va a ser va a ser constante y va a depender del peso que tiene el carrito, ¿sí? Entre un carrito sea más pesado, pues aquí va a bajar mucho más rápido. Y eso es, por ejemplo, algo que nos puede pasar en la vida diaria. Es, por ejemplo, alguna vez alguno o todos hemos ido a una piscina y en una piscina a veces hay un rodadero, ¿sí? O un tobogán. Entonces uno ve, se lanza un niño pequeño, pues el niño baja a una velocidad relativamente despacio, ¿sí? Una velocidad corta. Pero cuando ya se lanza alguien mucho más pesado, va a bajar mucho más rápido y es precisamente ¿por qué? Por la masa que tiene el cuerpo. Entonces, al ser más pesado, su desplazamiento va a ser mucho más rápido y pues eso influye mucho. ¿Sí? Entonces, básicamente esos son los materiales que debemos utilizar. ¿Un cronómetro para qué? Pues porque debemos contabilizar el tiempo desde que arranca hasta que para. Ahorita lo vamos a ver en la explicación. Y una cinta métrica o regla, pues para medir cuánto se desplaza. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice, pese el objeto, carrito o pelota, puede valerse de algún vecino relojero que tenga una gramera. También a veces en el juguete dice su peso para su masa. Aquí pasar su masa a kilogramos. Entonces pedirle un permiso ahí al señor de la tienda que tiene la báscula y pesar ahí el carrito o la pelota, ¿sí? Para identificar cuánto pesa la pelota o el carrito. Hacer el montaje, tome la lámina de cartón y apóyela en un objeto. Puede ser un libro de manera que quede una altura H, la cual va a medir con el instrumento de medida. Coloque el objeto en la parte superior de la lámina del cartón, sosténgalo apoyando su dedo sobre él. Levante el dedo y deje caer el objeto. Mida la longitud desde el objeto hasta la base de la rampa. Tome el tiempo desde que libera el objeto hasta que se detiene. ¿Qué vamos a hacer con eso? Pues vamos a determinar cuál es la energía del sistema, cuál es la velocidad del objeto por conservación de energía, cuál es la velocidad del objeto cinemática traslacional. Repita el experimento aplicando una fuerza F.
Tome un tiempo en que se detiene el objeto y la longitud desde el punto de partida hasta donde se detuvo. Halle la fuerza ejercida por el objeto. Listo, aquí ya lo que dice ya es cosas referentes a lo que hay, al documento, ¿sí? Entonces que hay que establecer un objetivo, que hay que tener una metodología, que hay que presentar los resultados, que debemos colocar un análisis y discusión, unas conclusiones y una bibliografía. ¿Listo? Entonces básicamente es eso. Entonces vamos a hacer la práctica en el cual colocamos el carrito y soltamos y calculamos todas esas variables. Y en otro paso, lo que hacemos es empujarlo un poquito y volvemos a calcular todas las variables. Entonces ahí vamos a ver la diferencia cuando solo es soltarlo y qué es lo que pasa cuando se empuja. Esa es la primera actividad. ¿Es claro lo que tenemos que hacer en la primera actividad? Sí, señor. Listo, muchas gracias, Carlos. Segunda actividad. Entonces, la actividad de aprendizaje guía 3.1501A4 es realizar experimentos que permitan interpretar y argumentar fenómenos de acuerdo con los principios y leyes de la física conforme con el contexto productivo. Entonces, esta actividad experimental se centra en interpretar y argumentar fenómenos de acuerdo con los principios y leyes de la física conforme con el contexto productivo. Para eso tenemos 12 horas. El documento de lectura es La ciencia de las cosas, que ya lo leímos la semana pasada. ¿Qué es la evidencia? Entonces, la evidencia guía 3.1501A12, evidencia 1, es un video expositivo sobre experimento de aplicación. Entonces dice, esta evidencia experimental se centra en interpretar y explicar de manera clara las diferentes clases de medidas, gráficas y ecuaciones que describen los cambios físicos recurrentes en los cuerpos según las teorías, leyes y principios. Para su desarrollo, pues debemos leer La ciencia de las cosas, que ya lo leímos. En cuanto a la estrategia didáctica de aprendizaje, a través de la experimentación por medio de pregunta y argumentación, deberá presentar un video expositivo fundamentado en las temáticas de conservación de la energía, termodinámica, electromagnetismo, oscilaciones y ondas, interpretación de planos, datos y gráficas. A su vez, relacionar 10 avances tecnológicos que involucran dichos temas. Ahí dan el anexo de video expositivo, que básicamente pues indican como qué es lo que usted debe tener en cuenta para realizar un video, pero pues ustedes ya la vez pasada hicieron un video muy similar, entonces no hay necesidad. El producto a entregar es un video expositivo. La forma de presentación, entonces, es el video expositivo de ser creativo, dinámico, innovador. El tiempo del video debe estar entre los 13 a 7 minutos. Se sugiere acompañarlo de imágenes reales. El video expositivo se debe cargar en el canal de YouTube del aprendiz y compartir la URL. Eso es lo que ustedes van a compartir, la URL. Y esa actividad, pues la tienen que subir en video expositivo sobre experimento de aplicación, guía 3.1501A4, evidencia 1. Entonces repito porque, ¿qué es lo que debemos hacer? Entonces básicamente lo que ustedes tienen que hacer es grabar un video. En ese video, ustedes deciden si ponen que salga su carita o que no salga su carita, no importa, ¿sí? Pero sí debe salir su voz, ¿sí? Entonces es en la presentación de PowerPoint. Ustedes pueden grabar la explicación, ¿sí? O sea, hacer ese video en el computador y eso es lo que van a grabar. ¿Y qué van a decir? ¿O sobre qué es el video? Pues básicamente lo que ustedes tienen que hacer es esto. Es sencillamente decir, oiga, fundamentado en los temas de conservación de la energía. Entonces, usted, mire, la conservación de la energía consiste en esto. Y un ejemplo de la conservación de la energía, que recuerde que aquí al final dice relacionar 10 avances tecnológicos que involucran dichos temas. ¿Sí? Entonces, ustedes ahí lo que hacen es colocar de la conservación de la energía, el ejemplo que tengo es tal. Primero, la definición es tal cosa y el ejemplo de la vida real es tal. Termodinámica, entonces la termodinámica es tal cosa
y el ejemplo o el avance tecnológico con esto es tal. El electromagnetismo es tal cosa y el ejemplo, entonces por ejemplo recuerden que les di un ejemplo de eso en la clase anterior, que es referente hacia los equipos médicos, ¿sí? Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Lo mismo que son las oscilaciones, que son las ondas, que son interpretar planos, datos y gráficas, y colocamos ahí un ejemplo. Eso es el videíto que tienen que hacer. ¿Es claro ahora sí que tienen que desarrollar en esta segunda actividad? Profe, o Sí, sea que señor. son 10 avances por cada uno No, 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 o que sumen los no, 10. sí, uno por, sí, 10 por todos, o sea, digamos 2 de energía, 2 de termodinámica, 2 de electromagnetismo, en total 10. Sí, pero no 10 de cada uno, no, ahí no les da, no les da tantos ejemplos, no son tan facilitos. Sí, que sumen 10 ejemplos, ¿listo? Sí, señor. Listo. Claro, entonces la actividad. Sí, señor. Sí, Listo, señor. muchas gracias. Listo. Y vamos entonces a la última actividad. La última es la más sencilla de todas, pero por eso les di 15 días porque siempre hay pues bastantes cosas por hacer. Entonces la última es la bitácora, ¿sí? Evidencia bitácora de procesos. Entonces, ¿esta para qué nos sirve o cuál es la idea? El objetivo es conocer qué es una bitácora. Entonces, una bitácora, a muchos nos ha pasado cuando vamos, por ejemplo, a un edificio, a un conjunto residencial como visitantes. Entonces, en la portería nos dicen, regáleme cuál es su nombre. Número de cédula. Incluso muchos hasta a veces cuando deja uno el carro o la moto, dice, regáleme su número de celular por si hay que mover el carro o moto. Sí, eso es una bitácora, eso para qué les sirve a ellos, pues sencillamente para decir, oiga, mire, aquí vino el señor fulano de tal, vino con un carro de placas tal, fue al apartamento tal, del bloque tal, y aquí dejó, vino y estuvo tanto tiempo, ¿sí? Entonces, sencillamente la bitácora sirve para tener una información de algo, ¿sí? Y una evidencia, ¿sí? La bitácora es una evidencia. Entonces, eso es lo importante de tener lo de las bitácoras. Entonces, y eso es básicamente lo que dice aquí en el anexo, ¿sí? Explican la definición y qué debe tener, pero esto es básicamente cómo se debe desarrollar una bitácora y dan unos links ahí para eso, pero pues ese no es tan relevante. Entonces aquí indican qué es lo que debemos hacer. Entonces la bitácora es un proceso documental que permite la recopilación, en este caso de un aprendizaje, o permite la recopilación de diferentes evidencias que para este caso ha sido desarrollado a través de la guía con la estrategia didáctica de experimentación. En los documentos del programa se encuentra el anexo bitácora. Por favor, haga una lectura detallada del mismo. La bitácora a entregar debe tener los siguientes elementos. Entonces, ustedes en un documento de Word, ¿sí? Van a construir un documento de Word y le van a poner una portada, le van a poner una introducción, unos objetivos, una justificación, unos antecedentes y ya el desarrollo. En el desarrollo, ¿qué vamos a poner? Muy sencillo. Entonces, en el primer punto, ustedes dice aquí, ubique la definición personal del concepto física, principios y sus leyes fundamentales aplicadas al contexto productivo y social. Entonces ustedes ponen ahí la definición de física, cuáles son los principios y las leyes fundamentales. Listo. Eso lo sacan lo pueden sacar del texto, lo pueden sacar del internet, de un libro, de donde sea. No olviden siempre colocar, mire, bibliografía, ¿sí? Es importante. Segundo, la URL de los dos videos expositivos. Entonces, en el primero ponen eso en el Word, en la definición de esto. En el segundo, entonces ponen segundo punto, URL de los dos videos. Entonces, uno, y pegan ahí la URL del primer video. Dos, y pegan ahí la URL del segundo video. ¿Listo? Ahora dice aquí, siguiente, el informe de laboratorio. Entonces colocan tres, informe de laboratorio, y pegan
el informe de laboratorio que hicieron, el mismo informe, lo pegan ahí, no tienen que hacerle nada más, control C, control B y lo pegan ahí. Siguiente, registro fotográfico de los experimentos realizados, entonces ponen 4, registro fotográfico y pegan ahí las fotos, todas las fotos que tomaron de los experimentos. Y por último, realizar una infografía donde resuma el contenido del componente formativo, la ciencia de las... El texto que ya leímos, tienen que hacer un resumen, un extracto muy sencillo sobre lo que contenía o contiene ese documento de la ciencia de las cosas. Por último, ponen unas conclusiones y finalmente una bibliografía. El producto a entregar es una bitácora. Todo esto lo van a entregar en formato PDF y si les da más de 30 hojas, no importa. Lo que les salga, porque a veces pues puede salir largo por las fotos o por el informe, no hay lío, ¿sí? Lo importante es que lo tienen que entregar en formato PDF y lo deben cargar en bitácora de procesos desarrollados en la competencia Guía 3 1501 A4 Evidencia 2. ¿Es claro qué debemos hacer en la tercera actividad? Sí, señor. Listo. ¿Tienen alguna pregunta o duda sobre estas 3 últimas actividades? Voy a hacer recordar acá en con esta hoja. Entonces recuerde que lo que vamos a hacer esta semana son las 3 actividades finales. La primera es el informe de laboratorio, perdón, el informe de laboratorio que es referente a lo del carrito, ¿sí? Hacer ese laboratorio del carrito con la rampa. Y ese es de guía 3.1501 a 3 evidencia 1. El siguiente es el video expositivo, que es sobre la física, que es un video, unas diapositivas en las cuales ustedes pues explican esas definiciones de física, de varios aspectos de la física y colocar los ejemplos, ¿sí? Sobre esos fenómenos de la física. Entonces, ese es el segundo. Y el tercero es la bitácora de procesos desarrollados, que es donde tenemos que incorporar la URL del video de la semana pasada, del video de esta semana. Después debemos copiar lo que hicimos en el informe, debemos copiar las fotografías y responder ahí un par de cosas que están en la guía de aprendizaje. Y eso es, pues esa es la bitácora, es el resumen de toda la evidencia del desarrollo de esta actividad que se llama ciencias. Y tenemos para eso desde el día de hoy hasta el 25, o sea, tenemos 15 días para desarrollar esa actividad. Entonces ahora sí vuelvo a preguntar, ¿es claro lo que tenemos que hacer para estas semanas, estas 2 semanas de la actividad de cierre para ciencias? Profe, si uno no lo hace en YouTube para la URL, No hay lo lío. hace en otra, Sí, envía el link en la bitácora o sí, señor. Sí, señor. el link, listo. Sí, señor. Ahora sí, ¿alguna pregunta adicional, duda? Deji Lorena. Hola, profe. Buenas Hola, Deji, noches ¿cómo a su estás? merced y a todos. Profe, una pregunta. En caso de que uno, o sea, yo tengo la competencia para de pronto pasar la materia, ¿a quién le podría hacer llegar mi certificado? No te entiendo a qué hace referencia la competencia de la Sí, como materia. tal, la competencia de la materia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el tema de, si yo tengo el estudio certificado acerca de lo que es lo que estamos viendo en esta materia, yo tenía entendido que nosotros podíamos como Homologar. enviar los soportes. Exactamente, sí, señor, qué pena, me quitó la palabra. Pero ese proceso se te demora no sé cuánto, no Sí, sé.
Sí, es un proceso demorado que se debió haber hecho al comienzo, digamos, para que te homologaran desde el inicio y te dijeran, oye, entonces quedas homologadas en estas competencias para no desarrollarlas. Sí, Entonces, pero por la verdad ejemplo, no, sí, no sabría decirte cuál sería el proceso porque no te tocaría hablar directamente con la coordinación para que te asesoren y te indiquen cuál sería el proceso. Lo único que sé es que si es un proceso largo de meses para que te autoricen y de todas maneras, según entiendo, te hacen un examen, ¿sí? Para validar si es verdad. No que sea mentira la información, sino para evaluar en verdad el que tenga, conocimiento. exacto. Sí, entonces al final, pues es una evaluación que no sé qué tan difícil o fácil sea, no sé, pero sí es un proceso largo, pero lo puedes, estás en todo tu derecho para hacerlo, pero yo no te puedo ayudar, eso es por medio de la coordinación. Sí, ya. Ah, bueno, listo, profe. Ok, vale, gracias. Ok, no, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Parece que no. Entonces, no olviden que tenemos 15 días para desarrollar. Ya ahorita en un ratico ya voy a activar las competencias y a cargar. No olviden que va a quedar cargado el video. Espera, a ver si alcanzo a entrar. Ay, ¿qué se me hizo? No, se cerró. Ya se cerró. Bueno, al final desayuna. Ah, sí, aquí está. Espera a ver si me deja. No se va a cerrar. Eso. Aquí al final desayuna, van a quedar cargadas las reuniones. Mire, esta fue la de la semana pasada, Lean Sesión Ciencias Naturales del 403. Hoy quedará cargado la sesión del día de hoy. ¿Listo? Entonces ahí va a quedar cargada esa sesión para que lo tengan en cuenta y lo puedan revisar. Si no tienen más preguntas, pues muchísimas gracias por su participación. Cualquier cosa, duda, pregunta, con mucho gusto por medio del correo será atendida la solicitud. Recuerden si hacen alguna pregunta, informar ficha, el número de la ficha, la competencia que están desarrollando, porque es que me escriben, profe, es que tengo una duda sobre la competencia. Y yo, sí, claro, cuéntame qué competencia. La que vimos ayer, y hay días que doy 2 competencias, hay semanas que le doy a 200 aprendices, entonces no sé, o me escriben, yo ayer te pregunté tal cosa y quedo, pues no sé, porque pues son muchas personas y muchas preguntas, ¿listo? Entonces siempre como de qué ficha, su nombre y qué competencia para saber la pregunta, bueno, y poderla responder. Entonces, muchísimas gracias a todos, que estén muy bien, buena noche y cualquier cosa con gusto por el correo. Hasta luego, que estén muy Sí, bien. señor, muchas gracias. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. Hasta luego, gracias. gracias. Buenas noches.